En este vídeo, vamos a desvelar el sorprendente poder que posee la sal como arma real en la batalla espiritual. Vamos a hablar de forma clara, directa y sencilla para que todos puedan entender cómo usar la sal de forma pura y correcta, sin engaños. Así que presta mucha atención. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús dijo a sus discípulos que eran la sal de la tierra? ¿Sabías que hay 3 maneras de usar la sal que pueden romper todas las maldiciones y atraer abundantes bendiciones a tu vida? Quédate con nosotros hasta el final de este vídeo, porque voy a revelar esas respuestas, y puedo garantizarte que te sorprenderán las revelaciones que tenemos sobre la sal como una poderosa herramienta espiritual. En primer lugar, debemos reconocer una verdad absoluta que es esencial para comprender lo que vamos a debatir. Todo lo que existe fue creado por Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Nada, absolutamente nada, existe fuera de su voluntad. Y esto significa que la sal, como todo lo demás, fue creada con un propósito específico. No hay nada en este mundo que no haya sido moldeado por la poderosa mano de Dios. Cada grano de sal, cada gota de agua, cada chispa de fuego, todo fue creado por Él. Y la sal, en particular, tiene un significado profundo, que fue planeado por Dios desde el principio de la creación. En el Génesis leemos que, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Al ser un mineral, la sal estuvo presente desde ese momento primordial. La Iglesia evita a menudo discutir un hecho importante. Dios no solo ha dado autoridad a los seres humanos, sino que también ha dado poder a las plantas, los animales y los elementos de la naturaleza. Todo lo que existe tiene una finalidad divina, determinada por Dios. Por ejemplo, el fuego y el agua. El fuego tiene el poder de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene el poder de dar y mantener la vida. Del mismo modo, a la sal se le ha dado la autoridad de sazonar, conservar y purificar. El fuego devora, el agua da vida y la sal protege y purifica. Todos estos elementos son instrumentos en manos del Todopoderoso. Pensemos profundamente en esto. Todos los elementos del mundo tienen un propósito divino. Así como la sal conserva los alimentos, ¿no puede también conservar nuestra fe en tiempos de prueba y dificultad? Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer una breve pausa e invitarte a compartir tu experiencia con la sal en los comentarios. Muchos de ustedes pueden sentirse inspirados y fortalecidos al escuchar los testimonios de otros hermanos y hermanas en la fe. Muchas personas han encontrado alivio, curación y cambios significativos en sus vidas gracias al uso de la sal. Por ejemplo, una hermana vio cómo su vida se transformaba de forma milagrosa después de ungirse las manos con sal. ¿Alguna vez te has sentido mejor usando sal en tus oraciones? Comparte con nosotros tu historia y cómo Dios ha obrado en tu vida a través de este poderoso mineral. Continuemos con el vídeo. Los antiguos creían que la sal tenía un poder extraordinario. Se utilizaba para conservar la carne, sazonar los alimentos y, sorprendentemente, incluso como moneda en la antigua Roma. A los funcionarios romanos se les pagaba con sal, lo que dio origen a la palabra salario. Jesús utilizaba a menudo parábolas para enseñar, pero no todo lo que decía era simbólico. Elementos como el aceite, el pan y el vino tienen funciones sagradas en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos sin rechistar el uso del aceite, pero dudamos del poder de la sal? Algunos creen que la sal es algo maligno, que se utiliza en rituales oscuros. Esto es una mentira del enemigo, una distorsión de la verdad. Recuerda las palabras de Juan 10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. El enemigo tiene un objetivo claro, quiere robar la verdad sobre el poder de la sal. De lo que mucha gente no se da cuenta es de que lo espiritual se manifiesta en lo físico. Dios, en su sabiduría, utiliza todo lo que ha creado para cumplir su voluntad y sus propósitos. Piensa en el ejemplo del aceite. En las Escrituras, el aceite de la unción se menciona unas 20 veces, utilizándose desde el Antiguo Testamento para ungir la cabeza del sumo sacerdote y sus descendientes, así como el tabernáculo y su mobiliario. Estas prácticas no eran simples rituales, sino formas de marcar estos objetos y personas como santos y apartados para el servicio de Jehová. Se pueden encontrar claros ejemplos de ello en Levítico 8 y Éxodo 25. Sin embargo, es importante señalar que los judíos tenían estrictamente prohibido reproducir el uso del aceite de la unción para fines personales, como leemos en Éxodo 30.
La receta del aceite de la unción incluía mirra, canela y otros ingredientes naturales. Sin embargo, no hay ninguna indicación de que el aceite o sus ingredientes poseyeran algún poder sobrenatural intrínseco. El poder no residía en el aceite en sí, sino en la obediencia al mandato de Dios y en el ritual que simbolizaba la santidad y la consagración. Si Dios nos manda ungir con aceite, entonces debemos hacerlo obedeciéndole. Reflexionemos profundamente sobre esto. Dios nos llama a usar sus creaciones con un propósito claro y específico. Si nos ordena ungir con aceite, lo hacemos con fe y obediencia. ¿Por qué no aplicar el mismo principio al uso de la sal? A menudo ignoramos o subestimamos un arma poderosa que Dios nos ha dado. Al igual que el aceite, la sal también tiene un lugar sagrado cuando se utiliza de acuerdo con la voluntad de Dios. En Mateo 5, Jesús nos recuerda: vosotros sois la sal de la tierra. No debemos permitir que el enemigo nos robe esta valiosa verdad. Si nos fijamos en el Nuevo Testamento, vemos que solo 4 pasajes mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús como acto de adoración. En Santiago 5, se instruye a los ancianos de la Iglesia a ungir a los enfermos para sanarlos. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con el óleo de la alegría, declarando que tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Estos ejemplos muestran claramente que Dios utiliza elementos materiales para reflejar verdades espirituales y cumplir su voluntad en la tierra. Piensa en otro ejemplo poderoso: el bastón de Moisés. Dios dio poder al bastón que Moisés llevaba en sus manos, transformándolo en un símbolo de su autoridad. Cuando Dios preguntó a Moisés: ¿qué tienes en la mano?, Moisés respondió: un bastón. Entonces Jehová ordenó: tíralo al suelo. Cuando Moisés obedeció, el bastón se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Este acto milagroso sirvió de señal para que el pueblo creyera que Jehová se había aparecido a Moisés. Los profetas del Antiguo Testamento también utilizaban diversos elementos, como agua, sal, aceite, mantos y bastones, en sus ministerios. No adoraban estos objetos, sino que los utilizaban como herramientas en los actos proféticos, reconociendo el poder que Dios había invertido en ellos. Sabían que el uso cotidiano de estos elementos podía convertirlos en meros rituales religiosos, sin sentido si no se utilizaban de acuerdo con la guía divina. Todo lo que hemos discutido hasta ahora se basa en la Biblia. No estamos cambiando nada, solo explorando las profundidades de la palabra de Dios. El enemigo, por otra parte, es un usurpador. En algunos países existe la expresión salar para referirse a alguien con mala suerte, asociando esta idea con la brujería. Es bien sabido que las brujas utilizan la sal para lanzar maldiciones. Negar estas prácticas sería hacer la vista gorda ante la realidad del mal que existe en el mundo. Hay personas malvadas y perversas que actúan bajo la influencia de fuerzas malignas. No hay magia blanca que venga de Dios. Todo acto que no esté guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es, de hecho, una forma de brujería. El enemigo, en su naturaleza corrupta y engañosa, actúa como un usurpador, imitando y distorsionando todo lo que Dios ha creado, en un intento de utilizar las armas divinas para su propio beneficio maligno. Un claro ejemplo de ello es cuando Satanás intentó corromper a Jesús ofreciéndole los reinos del mundo. Esta oferta, registrada en Mateo 4, muestra al tentador llevando a Jesús a una montaña muy alta, donde le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Entonces Satanás dijo: todo esto te daré si te inclinas y me adoras. Aquí vemos una clara usurpación, pues estos reinos fueron originalmente dados al hombre por Dios. Sin embargo, debido a la desobediencia del hombre, esta autoridad se perdió, permitiendo a Satanás tomar posesión de los reinos del mundo y ofrecérselos a Jesús en un intento de subvertir el plan divino. Es esencial que reflexionemos profundamente sobre esta narración. ¿Somos realmente conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo que es sagrado? ¿Estamos utilizando las herramientas que Dios nos ha dado con la debida reverencia y propósito? Es esencial que nos recordemos constantemente que lo material sirve a menudo como reflejo de lo espiritual. Nuestro deber, por tanto, es utilizar estas herramientas con fe, obediencia y un corazón vuelto hacia Dios. Como se dice en Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo tenebroso y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Este versículo nos recuerda que la batalla a la que nos enfrentamos es espiritual, y que debemos estar siempre alerta y preparados para usar las armas que Dios nos ha dado. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en utilizar la sal con un propósito después de su creación. Un ejemplo sorprendente es la historia de Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis 19. Lot, un hombre que buscaba los placeres mundanos y la guía de Dios, eligió vivir en estas ciudades, conocidas por su depravación y pecado. La inmoralidad sexual y el comportamiento pecaminoso de la población llegaron a tal punto que clamaron al cielo pidiendo justicia. Como castigo, Dios convirtió a la mujer de Lot en una estatua de sal por su desobediencia. Aquí se utilizó la sal como instrumento de castigo por el pecado. Es importante señalar que no fue Satanás quien utilizó la sal, sino Dios, para ejercer su justicia divina. Otro ejemplo del uso de la sal como herramienta sagrada se encuentra en Levítico 2, donde leemos: «Sazona con sal todas tus ofrendas de grano. No dejes la sal del pacto de tu Dios fuera de tus ofrendas de grano. Añade sal a todas tus ofrendas». Aquí, Dios ordena que se añada sal a todas las ofrendas. Esta instrucción es clara, no hay excepciones, siempre debe incluirse sal. Este mandamiento subraya la importancia y la continuidad de esta práctica entre los israelitas. El uso de la sal en las ofrendas tenía un propósito claro: purificar las impurezas. Este pasaje revela la cualidad purificadora de la sal, mostrando que desempeña un papel vital en el proceso de santificación de las ofrendas hechas a Dios. Además, en 2 Crónicas 13:5, dice: «¿No sabéis que el Señor, el Dios de Israel, dio el reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto de sal perpetuo?» Aquí vemos cómo Dios estableció un pacto perpetuo con David y sus descendientes, utilizando la sal como símbolo de ese pacto. Este versículo destaca otra cualidad significativa de la sal: su asociación con pactos eternos e inmutables. La sal, por tanto, es un elemento que va más allá de sus propiedades físicas. Representa un vínculo eterno y sagrado entre Dios y su pueblo. De este modo, podemos identificar 3 atributos principales de la sal en el ámbito espiritual: la purificación, la formación de alianzas y el poder de maldecir. Estas cualidades nos muestran la profundidad y el propósito divino detrás del uso de este mineral aparentemente simple. La sal, en manos humanas, puede verse como un mero condimento, pero cuando se utiliza según la voluntad de Dios, se convierte en un poderoso instrumento con profundos y eternos significados espirituales. Ahora, dediquemos un momento a reflexionar sobre un punto crucial. ¿Por qué las brujas utilizan la sal en sus rituales de brujería? Eligen precisamente este elemento porque comprenden el profundo atributo espiritual que representa la sal. La sal es un mineral creado por Dios Todopoderoso, y su importancia trasciende el mundo material y espiritual. La sal está dotada de 3 autoridades específicas: la purificación, la creación de pactos y la maldición. Cuando se utiliza contra Dios o en contextos de brujería, la sal puede causar daños significativos, precisamente por su conexión con estos atributos espirituales. El enemigo ha estado trabajando duro para convencer a los cristianos y al mundo en general de que la sal es simplemente una herramienta del mal, asociada exclusivamente con prácticas de brujería. Sin embargo, hoy descubrirás que la sal no es una herramienta obsoleta, utilizada solo en el Antiguo Testamento y luego olvidada. Al contrario, el pacto de la sal es eterno, y la razón por la que muchos cristianos han dejado de usarla es porque han sido astutamente engañados por el enemigo. Hoy es el momento de poner fin al engaño y abrazar la verdad. Gloria a Dios que hoy entenderás la verdadera importancia de la sal y su conexión con la maldición. Empecemos por recordar la historia de la mujer de Lot, convertida en estatua de sal. Este acontecimiento está profundamente vinculado a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29, encontramos una referencia a la destrucción que implicó azufre y sal. Cuando vean las plagas de esa tierra y las enfermedades con que el Señor la ha afligido, el azufre y la sal quemando toda su tierra. No se sembrará, ni producirá. Y ninguna hierba crecerá en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que el Señor destruyó en su ira y en su furor. El azufre y la sal se presentan aquí como símbolos de la maldición sobre la tierra, indicando destrucción completa y esterilidad. La sal, en combinación con el azufre,
representa una fuerza destructiva que impide el crecimiento de cualquier vegetación. Ahora es esencial entender por qué los hechiceros utilizan la sal en sus rituales. Lo que originalmente estaba destinado a la justicia divina, ahora se manipula contra los hijos de Dios. Esto no se debe a que la sal en sí sea mala, sino a que muchos han abandonado los actos e instrumentos proféticos que Dios les ha dado. La sal es en realidad una herencia espiritual para los cristianos, un símbolo de alianza y purificación. Si eres un verdadero hijo de Dios, no debes temer a los hechiceros que usan la sal contra ti, tu casa, tu trabajo o tu negocio. Tienes autoridad para deshacer cualquier hechicería y revocar maldiciones, como se afirma en Sofonías 2. Vivo yo, dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, foso de sal y desolación perpetua. El resto de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi pueblo los poseerá. Este pasaje subraya que mientras la sal se usa para maldecir y desolar en manos de los malvados, para el pueblo de Dios es una herencia de autoridad y poder. No dejes que el enemigo te engañe sobre el uso de la sal. Date cuenta de que, cuando se utiliza de acuerdo con la voluntad de Dios, la sal es una herramienta poderosa y sagrada, capaz de realizar actos de justicia y traer la purificación. Es hora de reclamar y restaurar la correcta comprensión de la sal, usándola como Dios manda y no permitiendo que sea corrompida por las fuerzas de la oscuridad. Profundicemos en el papel de la sal en contextos bíblicos y espirituales, especialmente en relación con figuras como Sodoma y Gomorra, Moab y Amón. Moab y Amón, surgidos tras la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, son fruto del incesto entre Lot y sus hijas. Estos pueblos, nacidos de este acto de depravación, fueron históricamente enemigos de Israel y participaron en continuas hostilidades contra el pueblo de Dios. La depravación sexual de estos hechos generó maldiciones que se extendieron por generaciones, trayendo problemas y conflictos persistentes. Muchos cristianos se preguntan por qué afrontan dificultades en sus familias, como matrimonios fracasados, malos tratos y comportamientos problemáticos. A veces, las raíces de estos problemas están vinculadas a actos inmorales cometidos por nuestros predecesores. El legado espiritual de tales prácticas puede manifestarse en diversos aspectos de la vida familiar, generando comportamientos nocivos y situaciones difíciles, incluso entre quienes profesan la fe cristiana. Para afrontar y romper estas maldiciones heredadas, la Biblia ofrece orientación mediante oraciones y rituales en los que se utiliza sal consagrada a Dios. Un ejemplo práctico sería una oración de purificación y restauración, utilizando la sal como símbolo de consagración e intervención divina. Un ejemplo de oración podría ser: Padre mío, Dios de Israel, te doy gracias por haberme encontrado y haberme dado tu palabra. Te pido perdón por los pecados de mi familia, mis abuelos y mis padres. Perdona la depravación sexual que haya podido afectar a mi linaje. Hoy, tomo la sal consagrada en tu altar y la utilizo para limpiar la maldición que ha pesado sobre mi familia. Espolvoreo la sal sobre mi vientre como símbolo de purificación y renuevo mi entrega a ti. De ahora en adelante, dejo atrás todo mal para que tu verdad, piedad y misericordia prevalezcan sobre mí y mis generaciones. En el nombre de Jesús, amén. La sal es uno de los pocos elementos de la Biblia que puede utilizarse tanto para bendecir como para maldecir. Es una herramienta poderosa y versátil, dada por Dios a sus hijos, pero que el enemigo trata de desviar para sus propios fines. Sin embargo, no debemos temer. Jesús dijo que vosotros sois la sal de la tierra, pero advirtió que si la sal pierde su salinidad, ya no servirá para nada, excepto para ser tirada y pisoteada por los hombres. Esta metáfora subraya la importancia de mantener nuestra eficacia espiritual y no permitir que nuestras herramientas divinas se corrompan. El Salmo 107 ilustra el papel de la sal como símbolo del castigo divino. Convierte los ríos en desiertos y las tierras fructíferas en páramos salados debido a la maldad de sus habitantes. La sal es, por tanto, un indicador de esterilidad y castigo, cuando la tierra está desolada a causa del pecado. Aunque los cristianos no suelen usar la sal para maldecir, lo cual es bueno, es crucial entender que la sal puede ser un arma de guerra espiritual cuando es necesario. En un contexto militar, un ejército se entrena para proteger y defender, permaneciendo en estado de alerta para actuar cuando sea necesario. Del mismo modo, en la guerra espiritual, la sal puede utilizarse para atacar y neutralizar las fuerzas del enemigo. Por tanto,
Cuando te enfrentes a ataques espirituales y te enfrentes a las fuerzas de las tinieblas, utiliza sal consagrada a Dios para proteger tu hogar, tu barrio y tu ciudad. Esparce sal en lugares estratégicos como símbolo de protección divina y para afirmar la autoridad espiritual sobre tu territorio. Recuerda que la sal, como herramienta espiritual, debe utilizarse con sabiduría y discernimiento, reflejando siempre la voluntad de Dios y contribuyendo a tu paz y victoria espiritual. Ahora, te invito a rezar esta oración con plena autoridad y fe. Padre Celestial, Dios de Israel, hoy tomo la sal de la alianza y la esparzo por toda mi ciudad, mi casa, mi barrio y mi iglesia. En el nombre de Jesús, seco toda obra del enemigo que pueda estar presente, incluyendo toda brujería e idolatría. Rompo todo pacto establecido por hechiceros y brujas sobre esta ciudad y doy un ultimátum a estos practicantes del mal. Que se arrepientan de sus malas acciones, y si no lo hacen, que ellos mismos se enfrenten a la poderosa mano del Dios viviente. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y ato a todos los espíritus de venganza que deseen venir contra mí y mis seres queridos. Desde hoy y para siempre, que la maldad no vuelva a surgir en esta ciudad. En el nombre de Jesús, que se escriba y se haga. Amén. La sal, un mineral común, conlleva una significativa importancia espiritual que trasciende el mundo material. A lo largo de las Escrituras, la sal se menciona no solo como condimento, sino como elemento vital para la purificación, la consagración y la justicia espiritual. Uno de los ejemplos más ilustrativos del poder de la sal está en la acción del profeta Eliseo. En 2 Reyes 2, 19-22, Eliseo visitó la fuente de agua contaminada de Jericó, una ciudad cuya agua causaba esterilidad y muerte. Echó sal en el manantial y declaró: «Así dice el Señor, he purificado estas aguas». Eliseo demostró la capacidad de la sal para transformar y restaurar lo que había sido corrompido. Este acto no solo sanó las aguas, sino que también estableció un principio espiritual sobre el poder de Dios manifestado a través de la sal. Otro ejemplo relevante se encuentra en Ezequiel 43, 24, donde Dios ordena que se ofrezca al Señor un toro y un carnero sin defecto con sal. El uso de la sal en las ofrendas era una práctica esencial en los rituales de purificación del Antiguo Testamento, que simbolizaba la importancia de la pureza y la aceptación de las ofrendas hechas a Dios. La sal rociada sobre las ofrendas representaba la purificación de los sacrificios y la santidad necesaria para que fueran aceptables ante Dios. Teniendo en cuenta la importancia de la sal, es esencial reflexionar sobre cómo se utiliza el dinero antes de ofrecerlo a Dios. Antes de llegar al altar, el dinero puede haber pasado por varias manos y puede haber estado asociado a actividades menos dignas. Al consagrar la sal a Dios, estás creando un medio de purificación para el dinero que traes como ofrenda. Esto implica que, al dedicar la sal exclusivamente al servicio divino, estás participando en una práctica de santificación y purificación, garantizando que el fruto de tu trabajo sea limpio y aceptado por Dios. Para consagrar la sal a Dios, compra un paquete entero y dedícalo exclusivamente al servicio divino. Evita utilizar esta sal para cualquier otro fin, como cocinar. Esta sal debe tratarse con reverencia y respeto, y debe utilizarse un recipiente nuevo para guardarla, dedicado exclusivamente a su función sagrada. Del mismo modo, cualquier aceite consagrado debe mantenerse separado para honrar a Dios. En muchas iglesias se rocía sal sobre los diezmos y las ofrendas como forma de purificación. Esta práctica, aunque no es universal, es una expresión del entendimiento de que el trabajo de las manos debe ser puro antes de ser ofrecido a Dios. Levítico 2 y 13 subraya esta importancia cuando dice: «Toda ofrenda de grano debe estar sazonada con sal. No dejes la sal del pacto de tu Dios fuera de la ofrenda de grano. Añade sal a todas tus ofrendas». Este pasaje hace hincapié en la necesidad de añadir sal a las ofrendas para garantizar su pureza y aceptación. El pacto de la sal es un tema constante en la Escritura, como se menciona en Números 6 y 19. Todas las ofrendas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecen al Señor, os las he dado a vosotros, a vuestros hijos y a vuestras hijas con vosotros, como estatuto perpetuo. Es un pacto de sal para siempre delante del Señor. Este pacto no es solo un aspecto histórico de las prácticas israelitas, sino un pacto que sigue siendo válido para todos los que buscan honrar a Dios con pureza y reverencia. Como cristiano, usted forma parte de la misma familia espiritual y es heredero de las bendiciones y prácticas establecidas en las Escrituras. Por eso, cuando uses la sal,
recuerda su importancia espiritual y la responsabilidad que tienes al utilizarla en tus prácticas de fe. La sal no es solo un elemento cotidiano, sino un instrumento de consagración y purificación que debe utilizarse con sabiduría y respeto. Al honrar a Dios con la sal, no solo sigues un principio bíblico, sino que participas activamente en la promoción de la pureza y la santidad en tu vida y en tus ofrendas a Dios. La sal es un elemento notable que, por sus propiedades como conservante, simboliza la durabilidad y la lealtad, representa lo eterno y se utiliza como signo de alianza. En la antigüedad, especialmente en Oriente, la sal no solo conservaba los alimentos, evitando que se estropearan, sino que también se convirtió en símbolo de estabilidad y permanencia en la amistad. Este simbolismo está profundamente arraigado en las prácticas culturales y rituales de las civilizaciones antiguas. El concepto de alianza, o pacto, es esencialmente perpetuo. Así pues, la sal, por su capacidad de conservar los alimentos durante largos periodos, es un símbolo adecuado para representar la idea de un compromiso duradero. En la tradición oriental, la sal se utilizaba para sellar amistades y compromisos. Según las costumbres antiguas, el acto de compartir una comida que incluía sal era una forma de establecer un vínculo de amistad. Al compartir una comida sazonada con sal, dos personas no solo disfrutaban de una comida juntas, sino que también contraían un compromiso de lealtad y fidelidad perpetua. La sal, por tanto, se convertía en un poderoso símbolo de la promesa de solidaridad continuada entre los implicados. Este acto de compartir la sal en una comida se consideraba una garantía de amistad duradera, con la creencia de que quienes participaban en esta comida se comprometían a no traicionarse ni dañarse mutuamente. En muchas culturas, se creía que consumir la sal de alguien era un acto de amistad eterna, que establecía un vínculo que duraría toda la vida. Esta práctica subrayaba la importancia de la sal como símbolo de lealtad y el carácter sagrado de los pactos. En la tradición bíblica, el Eterno quería que cada sacrificio realizado fuera un recordatorio de la relación con Él. Los pactos incluían a menudo el reparto de alimentos, incluida la sal, como símbolo de lealtad y fidelidad perpetua al pacto realizado. La sal, por tanto, no era solo un condimento, sino un elemento que reforzaba la seriedad y la durabilidad de los compromisos adquiridos. El libro de Números 18 subraya la importancia del pacto de la sal, afirmando que romper este pacto a menudo se castigaba con la muerte. Esta severidad demuestra la seriedad con la que se trataban los pactos de sal en la antigüedad. La tradición de hacer pactos de sal como un acuerdo sagrado continúa hasta nuestros días en algunas culturas de Oriente Medio. Un ejemplo sorprendente de la seriedad con la que se tomaba el pacto de sal lo encontramos en la historia de un historiador estadounidense que, mientras investigaba en una ciudad de Oriente Próximo, se encontró en peligro al anochecer. Desesperado por encontrar un lugar seguro donde pasar la noche, se refugió en una tienda. El dueño de la tienda, que resultó ser un ladrón, propuso al viajero un pacto de sal. Aunque el hombre reveló su verdadera identidad y los riesgos asociados, le ofreció la comida con sal, un gesto que selló la promesa de protección y lealtad. El historiador aceptó la invitación y ambos compartieron una comida condimentada con sal. A la mañana siguiente, el ladrón, que había cumplido su promesa de proteger las pertenencias del viajero, le acompañó hasta su ciudad de destino, garantizando su seguridad por el camino. Este ejemplo ilustra el profundo respeto por el pacto de la sal y cómo se consideraba un acuerdo sagrado, con graves implicaciones en caso de traición. El pacto de la sal en Oriente sigue siendo un acuerdo duradero, que mantiene su validez incluso después de la muerte de una de las partes. Esta práctica subraya la importancia de la sal como símbolo de compromiso eterno y como elemento fundamental para mantener relaciones de confianza y lealtad. Exploremos un ejemplo que ilustra la importancia y la profundidad del pacto de sal y cómo se relaciona con el compromiso mutuo entre las partes implicadas, tanto en un contexto histórico como espiritual. Imaginemos un escenario en el que un comerciante va al campo con la intención de comprar 100 ovejas. Sin embargo, cuando llega, descubre que el pastor tiene 300 ovejas y está dispuesto a venderlas todas. El mercader, al darse cuenta de que no tiene dinero suficiente para comprar todas las ovejas de inmediato, propone un pacto al pastor. Le sugiere que, aunque ahora solo puede pagar las 100 primeras ovejas, se comprometerá a pagar las 200 restantes en un plazo de 60 días. El pastor, confiado en la seriedad del acuerdo, acepta la propuesta y ambos sellan el pacto compartiendo una comida aromatizada con sal. Este acto de compartir una comida con sal simboliza el compromiso mutuo y la seriedad del acuerdo.
La sal, en este contexto, es más que un simple condimento, es el signo de un pacto sagrado y duradero. Así pues, el mercader recibe las 300 ovejas, mientras que el pastor confía en que el pago de las ovejas restantes se realizará según lo acordado. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando el mercader muere 30 días después. A pesar de su pérdida, el hijo del mercader se da cuenta del acuerdo hecho por su padre, y respetando el pacto, paga puntualmente la cantidad restante por las 200 ovejas. Este gesto no solo honra la memoria de su padre, sino que también reafirma la seriedad y durabilidad del pacto. Así, el pacto de la sal es un ejemplo de compromiso mutuo, que refleja el carácter equilibrado y serio de un acuerdo, en el que ambas partes están obligadas a cumplir sus promesas. Este ejemplo pone de relieve un principio fundamental. La alianza de la sal representa un compromiso profundo y permanente, tanto en el mundo secular como en el espiritual. Para entenderlo bien, es importante reconocer que una alianza con Dios, simbolizada por el pacto de la sal, exige que vivamos de acuerdo con los principios y mandamientos que Él ha establecido. No se puede pretender estar en alianza con Dios y al mismo tiempo vivir de forma desordenada. Dios honra a quienes le honran y espera de nosotros que cumplamos los compromisos que adquirimos con Él. El pacto de la sal es más que un antiguo ritual, encierra un significado profundo y duradero. Éxodo 20 menciona el Valle de la Sal, un lugar asociado con la victoria para aquellos que luchan por sus bendiciones. Segundo Samuel, David se distinguió por derrotar a 18.000 arameos en el Valle de la Sal y, más tarde, por matar a 10.000 edomitas en el mismo lugar. Este valle fue escenario de dos victorias significativas para los israelitas, una de ellas la épica batalla de David contra los arameos. El Valle de la Sal, aunque su ubicación exacta es discutida por los eruditos, es recordado como el lugar donde David obtuvo una notable victoria. Se enfrentó a un ejército enemigo numéricamente superior, y su victoria fue vista como una clara demostración de que Dios estaba con él. Esta narración sirve para ilustrar un punto crucial. Incluso cuando Dios nos concede la victoria final, seguimos necesitando librar nuestras batallas personales. Muchos cristianos tienen la creencia de que Dios lucha nuestras batallas en un sentido absoluto, pero esto es solo una parte de la verdad. Dios ya ha ganado la victoria final sobre el mal y el pecado, pero en la práctica estamos llamados a librar nuestras propias batallas diarias. La victoria espiritual y material requiere esfuerzo personal, perseverancia y acción por nuestra parte. En el contexto moderno, muchos cristianos pueden acostumbrarse a la idea de limitarse a rezar y clamar por ayuda sin implicarse activamente en la lucha espiritual y las batallas personales. Es crucial recordar que, aunque Dios proporciona el poder y la victoria, debemos estar dispuestos a afrontar y luchar por las bendiciones que nos ofrece. El pacto de sal simboliza este compromiso activo y continuo, tanto en términos de pactos humanos como espirituales. Jesús es descrito en las Escrituras como la palabra hecha carne, el Logos encarnado, una manifestación tangible de lo divino en el mundo. Su vida y su ministerio estuvieron marcados no solo por profundas enseñanzas, sino también por acciones concretas que confirmaban y ampliaban sus palabras. No se limitó a rezar y ayunar, vivió y demostró lo que significaba practicar la fe. Al igual que David, que se enfrentó a las batallas y demostró su fe a través de sus acciones, Jesús sabía que la verdadera fe requiere algo más que palabras, requiere acción y práctica. Para los israelitas, la sal no era solo un condimento, sino un poderoso símbolo con múltiples dimensiones espirituales y prácticas. La sal se utilizaba para sellar las alianzas entre Dios y los hombres, representando la durabilidad y seriedad de los compromisos adquiridos. También era un elemento esencial para purificar las ofrendas presentadas a Dios, símbolo de pureza y dedicación. La sal tenía el poder tanto de bendecir como de maldecir, dependiendo del contexto en el que se utilizara. David, al demostrar que Dios estaba con él, utilizó la sal de la alianza como señal de que la victoria vendría directamente de la mano de Dios. Al buscar las bendiciones de Dios, es esencial preguntarse, ¿qué estás haciendo para conseguirlas? La actitud pasiva de esperar que Dios actúe por sí mismo, sin ningún esfuerzo activo por nuestra parte, no es suficiente. Muchos cristianos se contentan con rezar y asistir a las reuniones de la iglesia, sin implicarse en acciones que demuestren su fe de forma práctica. La verdadera fe requiere algo más que una postura conformista, exige sacrificio, esfuerzo y determinación. Al igual que David afrontó los desafíos con valentía y fe activa, nosotros también debemos luchar por las bendiciones de Dios. La sal puede ser una bendición o una maldición,
dependiendo de la actitud y preparación con la que enfrentemos nuestras batallas espirituales y personales. Si te preparas para la batalla espiritual con un corazón y una mente dedicados a Dios, la sal será una bendición. Por el contrario, si afrontas la adversidad con una actitud de resignación o poca dedicación, la sal puede convertirse en un obstáculo. Comprender que la sal es una herramienta espiritual es crucial para proteger y bendecir nuestras vidas. Por ejemplo, si una bruja maldice tu casa con sal y tú no estás consagrado a Dios, esta maldición puede tener efectos sobre ti. Sin embargo, si te consagras a Dios y honras su palabra, ninguna maldición tendrá poder sobre ti. La vida cristiana exige que seamos algo más que meros oradores. Debemos ser hacedores de la palabra. Esto significa que debemos vivir con justicia, piedad e integridad ante Dios. Si alguien no vive en el ámbito espiritual, puede haber una laguna en su vida espiritual. La sal simboliza el comienzo de esta lucha espiritual y el compromiso con una vida activa de fe. Jesús utilizó a menudo actos proféticos para demostrar el poder de Dios. En Juan 9, encontramos un ejemplo significativo. Al encontrarse con un ciego, Jesús no solo habló de la situación, sino que tomó medidas concretas para curarlo. Sus discípulos le preguntaron si la ceguera era el resultado del pecado del hombre o de sus padres, y Jesús respondió que la condición del hombre servía para manifestar las obras de Dios. Entonces hizo lodo con su saliva y se lo aplicó a los ojos del hombre, indicándole que se lavara en el estanque de Siloé. El hombre siguió las instrucciones de Jesús y recuperó la vista. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús como Hijo de Dios, sino que también ejemplificó la combinación de palabras y acciones que caracteriza la manifestación del reino de Dios. Para ilustrar el concepto que intento transmitir, consideremos el ejemplo de las plantas. Sabemos que Dios creó todas las cosas y que cada creación tiene una finalidad específica para glorificarle. Entre las maravillas de la creación están las plantas, que desempeñan un papel fundamental en la curación tanto de los seres humanos como de los animales. Muchas de las sustancias medicinales que utilizamos hoy en día, como la aspirina y la morfina, tienen su origen en las plantas. Estos descubrimientos nos muestran que las plantas no son solo elementos físicos de nuestro mundo, sino que también tienen una conexión más profunda con lo espiritual. Se podría pensar que las plantas son meramente materiales, que pertenecen al reino físico que percibimos. Sin embargo, si consideramos el origen de las plantas, nos damos cuenta de que comenzaron su existencia en el plano espiritual. Al principio, como se describe en el Génesis, solo existía el vacío, y entonces Dios trajo a la existencia todo lo que conocemos. El mundo físico que observamos es una manifestación de lo espiritual. Las plantas, por tanto, fueron inicialmente un concepto en el pensamiento divino antes de manifestarse en la forma material que conocemos. La cita de Jeremías: antes de formarte en el vientre de tu madre, te conocí, antes de que nacieras, te consagré, ilustra cómo lo espiritual precede a lo material. Del mismo modo, Jesús, siendo el Espíritu hecho carne, representa la unión de lo espiritual con lo material. La sal es un ejemplo de cómo lo espiritual puede interactuar con lo material. En su estado físico, la sal es simplemente sal, pero en el contexto espiritual, simboliza la alianza, la purificación y la bendición. Cuando Jesús hacía milagros, a menudo relacionaba lo espiritual con lo físico, como cuando hizo barro con su saliva y se lo aplicó a los ojos del ciego. Aunque la tierra es solo tierra y la saliva es solo saliva, ambos son elementos que tienen un significado simbólico más profundo. La tierra representa la creación y la materia, mientras que el agua, de la que la saliva es una forma, representa la vida y la pureza. Jesús utilizó estos elementos físicos para manifestar su autoridad espiritual y realizar el milagro. Un punto crucial en Juan 9 es que Jesús ordena al ciego que se lave en el estanque de Siloé, que significa enviado. La acción de lavarse fue un paso esencial para completar el milagro. La obediencia a las instrucciones de Jesús, combinada con la acción física de lavarse, dio como resultado la curación del hombre. Esto demuestra que la obediencia y la acción son componentes importantes para recibir las bendiciones de Dios. A lo largo de la historia bíblica, la sal se ha utilizado como instrumento significativo para representar la alianza entre Dios y el hombre, especialmente en tiempos del Antiguo Testamento. Se utilizaba para purificar ofrendas, condenar lugares marcados por el pecado y establecer pactos. Simbólicamente, la sal representa la eternidad y la permanencia.
Su aplicación debe hacerse con cuidado y pureza, desde su compra hasta su uso, asegurando que se dedique exclusivamente a fines espirituales. Al usar la sal, el creyente debe estar dedicado a Dios y vivir de acuerdo con la verdadera fe. En el contexto del combate espiritual, la sal puede utilizarse para tratar zonas afectadas por maldiciones, prácticas de brujería y pecados. En lugares donde los espíritus malignos se niegan a marcharse, es importante rezar e interceder durante la aplicación de la sal, frenando cualquier espíritu de venganza. La sal también puede utilizarse para romper maldiciones transmitidas de generación en generación, aplicándola en el útero y renunciando a los lazos ancestrales. Además, se debe rociar sal sobre los diezmos y ofrendas presentados en el altar, rogando por su purificación. En los hogares y lugares consagrados, la sal se utiliza para afirmar que estos lugares están protegidos por la gracia divina, y que ninguna entidad maligna o hechizo tiene poder sobre ellos. En las culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de lealtad y confianza. El acto de compartir una comida con sal es señal de un vínculo eterno de amistad y fidelidad, lo que refleja la importancia de la sal como símbolo de alianza y protección espiritual. La sal por sí sola no surtirá efecto si no va acompañada de fe y de un compromiso genuino con Dios. Un ejemplo relevante para entender esto es la historia de la serpiente de bronce mencionada en Números 21. Después de dejar el monte Jor y dirigirse hacia el Mar Rojo, pasando por la tierra de Edom, el pueblo de Israel se desanimó y comenzó a murmurar contra Dios y Moisés. Se quejaron diciendo: ¿por qué nos has sacado de Egipto para que muramos en el desierto? No tenemos pan, ni agua, y estamos hartos de esta comida miserable. Como resultado de su ingratitud y falta de fe, Dios envió serpientes venenosas que mordieron a los israelitas, causándoles muchas muertes. El pueblo, reconociendo su error y arrepentido, acudió a Moisés y le pidió que intercediera ante Dios para que las serpientes pudieran ser eliminadas. Moisés rezó entonces a Dios, y la respuesta divina fue sorprendente. Dios ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y colocarla en un poste. La instrucción era clara: cualquiera que fuera mordido y mirara a la serpiente de bronce quedaría curado y sobreviviría. Moisés siguió las instrucciones e hizo una serpiente de bronce, que fue erigida en un poste. Cada vez que alguien era mordido y miraba a la serpiente, la mordedura no causaba más daño y la persona vivía. Dios mostró su misericordia proporcionando un medio visible de salvación para el pueblo, utilizando la serpiente de bronce como símbolo de curación y redención. Sin embargo, la historia no termina ahí. Más tarde, el pueblo volvió a corromperse y la serpiente de bronce, que había sido un instrumento de salvación, pasó a ser adorada y venerada como un ídolo. En 2 Reyes 18, se relata que el rey Ezequías tomó medidas drásticas para corregir esta desviación espiritual. Quitó los lugares altos de adoración, destruyó las piedras sagradas, cortó los postes de Asera y, finalmente, rompió la serpiente de bronce, que había sido llamada Neustán. El rey hizo esto porque los israelitas estaban quemando incienso a la serpiente y adorándola, olvidando que el verdadero poder y milagro provenía de Dios, no de la estatua. El mismo principio se aplica a la sal. La sal debe utilizarse como instrumento para cumplir la voluntad de Dios, y no debe venerarse ni tratarse irrespetuosamente. Al igual que la serpiente de bronce se convirtió en un ídolo para el pueblo, la sal no debe tratarse como una reliquia mágica, sino como un medio para manifestar la autoridad divina. El uso de la sal debe hacerse con rectitud de corazón y fidelidad a Dios, evitando cualquier forma de superstición o uso indebido. Si utilizas las herramientas de Dios correctamente y con respeto, tendrás el favor de tu Padre Celestial. Además, es crucial mantener una actitud de gratitud y determinación. No te dejes consumir por las quejas, la pena o la autocompasión. Como cristiano, eres un guerrero en tiempos de lucha, y tu objetivo es avanzar sin mirar atrás. La fe debe ser constante, tanto en los buenos como en los malos momentos. No te permitas retroceder. Por el contrario, vive de forma sobrenatural, demostrando la fortaleza y la fidelidad que provienen de una relación genuina con Dios. Si el concepto del poder espiritual de la sal en la Biblia te ha intrigado, te sugiero que veas el vídeo sugerido en la pantalla. Haz clic para explorar lo que la Biblia dice sobre los tatuajes y comparte tu opinión en los comentarios, respetando las diferentes perspectivas. Si este contenido te ha parecido valioso, considera suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Comparte el vídeo con familiares y amigos,
Dale a me gusta y deja tu opinión en los comentarios para ayudar a ampliar el alcance de nuestro trabajo. Juntos, podemos iluminar más mentes y profundizar nuestra comprensión. Le agradezco su presencia y le deseo las bendiciones de Dios.